Gracias por seguir junto a la red de medios comunitarios del país. Ya nos acompaña de manera telemática Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUD, con quien hablaremos sobre las acciones contra el gobierno anunciadas por las centrales sindicales. Señor Bedoya, gracias por atendernos. Muchas gracias, muy amable, agradecer a Corape y a quienes nos siguen por este medio. Antes de nada, también solidarizarnos por el fallecimiento de Mesías Tatamuez, quien hace pocos días también era el presidente y por causas también lamentables ha partido. Señor Bedoya, antes que nada, expresar nuestra solidaridad. Gracias a ustedes, a todos los medios comunitarios que siempre le han acompañado a Mesías en las entrevistas y estuvieron presentes también en su sepelio y en velorio. Yo creo que Mesías tenía un pensar de los compañeros de los medios comunitarios que siempre nos han acompañado y esperamos seguir con el mismo entusiasmo y con la misma energía que Mesías siempre daba en las entrevistas. Comenzamos y precisamente para este 15 de noviembre se ha llamado ya una primera acción en contra del gobierno, pero también es la conmemoración de los trabajadores. Coméntenos sobre lo que va a pasar este 15 de noviembre. Bueno, este 15 de noviembre es la conmemoración de los 102 años de la masacre de los trabajadores de Guayaquil, después de haber exigido las 8 horas de trabajo. Realmente el 15 de noviembre inicia como el 1 de mayo por las 8 horas de trabajo y mejores salarios y mejores días para los trabajadores, iniciado por los trabajadores cacaoteros, los trabajadores del ferrocarril, los del transporte, la energía eléctrica y todos los artesanos que estaban en ese momento. Recordemos que el puerto de Guayaquil era en ese entonces el capital económico, la capital económica del país, y ahí hubo bastante migración de la sierra hacia la costa, sobre todo empresas agroindustriales y empresas que crearon alrededor de este boom cacaotero, y ahí se crearon los sindicatos y en esa lid en donde se convocan los trabajadores en la Federación de Trabajadores Regionales y convocan una huelga después del triunfo de la huelga primera que se da por los trabajadores cacaoeros que logran hacer una primera asamblea y los trabajadores del ferrocarril que logran que la empresa les reconozca las 8 horas y mejores salarios. Y esto se va reproduciendo, hay un efecto cascada en todos los organizaciones de trabajadores que empiezan a reclamar lo mismo y se suma para un 15 de noviembre en las calles de Guayaquil una protesta contra el gobierno y contra los empresarios. Y en esta masacre, José Luis Tamayo, presidente pues entonces y abogado de la banca, es el que dictamina la orden de masacre a los trabajadores para tapar todo lo que se venía, porque era un peligro que se siga reproduciendo todo este efecto a nivel nacional, y eso quiso amedrentar a los trabajadores y por lo que fueron masacrados y lo que ya cuenta Joaquín Gallegos Lara en su novela es un hecho sangriento, pero un hecho que nos deja lecciones y nos deja también derechos que conquistaron los compañeros para los futuros trabajadores. Gracias a ellos tenemos 8 horas, tenemos también el Código de Trabajo, porque gracias a ellos inició este proceso de la legalización del Código de Trabajo que beneficiaba a los trabajadores. Entonces, en este hecho, los trabajadores del país nos estamos agrupando para este día hoy conmemorar estos 102 años y vamos a hacer diferentes acciones que también va concatenado al tema de la situación que vive el país, esta crisis no solo energética, sino una crisis que ya la vivimos grave desde la pandemia, una crisis institucional de corrupción, de inseguridad, una crisis económica que deja en el desempleo a miles de trabajadores y con esta crisis energética posiblemente se agrave más. No hay ninguna salida, pero como siempre, al igual que el 15 de noviembre de 1922, solo son un grupo los que se benefician de estas crisis y las élites económicas siguen gozando de ese privilegio que les da el gobierno de empresarios, que seguirles condonando deudas de intereses que nunca pagan, seguirles bajando el impuesto a la salida de divisas
y que llevan a paraísos fiscales en vez de invertir en el país. Una supuesta condonación de las deudas que que pretendía dar, según lo que decía el presidente y la banca, que decían que van a condonar deudas, pero a la práctica usted vaya a ver el engorroso trámite que hay que hacer y no se está cumpliendo. Es decir, mientras que el Ecuador, nosotros, los ecuatorianos, como miembros del Estado que aportamos nuestros impuestos, pues condonamos deudas a estas élites económicas, ellos en vez de eso sacan sus dineros fuera del país, reciben los favores de los gobiernos y nosotros seguimos sumidos en la crisis. Entonces, creo que con estos aspectos da una poca protección del Ministerio del Trabajo, la protección de dirigentes como David Almeida, que por decir la verdad sobre el tema petrolero y eléctrico, estamos sometidos a un Ministerio de Trabajo que no es tutelar de los derechos, sino más bien se ha puesto del lado del Estado y ha politizado estos vistos para estar perseguidos nuestros compañeros trabajadores. Frente a todos estos esquemas, vamos a salir este día, 15 de noviembre, a conmemorar los 102 años de la masacre de Guayaquil. Edwin, también comentar, para este 21 de noviembre se ha convocado también desde el Frente Unitario de Trabajadores a lo que sería una jornada de resistencia, han dicho, y movilizaciones. La consigna está clara, de ustedes han dicho, es rechazar las políticas del gobierno nacional. El gobierno considera que tal vez no habría la convocatoria necesaria precisamente para salir a las calles. Ustedes mencionan que ahora es el momento que los ecuatorianos nuevamente puedan reclamar sus derechos. Mire, le cuento como primicia nada más. El día de ayer estuve en una reunión barrial donde estuvimos reclamando, ayer en la noche, estuvimos en una reunión a las 8 de la noche con 14 barrios de Quito, del sur de Quito, que estábamos siendo discriminados por el tema del agua. Y ahí vimos y vieron las autoridades el descontento que hay, y no solo hablaron del tema del agua, hablaron todos los temas de delincuencia, de inseguridad, del tema del eléctrico, y hablaron del tema también económico que está viviendo el país. Es decir, fue como una reunión de desahogo, es decir, nosotros convocamos para un punto a tratar y los barrios, los vecinos, se pronunciaron todos sobre este tipo de problemas. Entonces, solo fíjese la reacción que tienen guardado dentro de sí los quiteños, los ecuatorianos, que estamos sufriendo cuando en un espacio de denuncia se les brinda la oportunidad de hablar y se desahoga. Entonces, me parece que ese desahogo implica que los ecuatorianos no estamos bien, que necesitamos que nos den claridad en las cosas, que necesitamos que se suplan las necesidades principales, y esto no lo ha hecho este gobierno, más bien solo está agudizando. Vemos más una crisis institucional, nuevamente tuvimos este problema en las cárceles. Entonces, no se ha arreglado ninguna situación a pesar de que nos subieron el IVA, nos subieron la gasolina, les han reducido los impuestos a los empresarios, les han bajado el ISD. Es decir, todas esas medidas que supuestamente iban a mejorar las condiciones del país de los ecuatorianos no se han mejorado. Sigue creciendo el desempleo, el subempleo. Hablábamos, por ejemplo, de mucha gente que ha salido en los barrios a lavar las lavadoras de vehículos. Son gente que está en el desempleo y que no busca la manera de sobrevivir. Es decir, estamos viendo in situ, en vivo y en el día a día, estamos viendo que crece el mercado informal, está creciendo el desempleo y las manifestaciones del desempleo, la delincuencia, la pobreza, la deserción escolar. Es decir, no hay una salida que indique que todas estas leyes que han promulgado, tanto la Asamblea, al principio dándole este beneficio al señor Noboa en los primeros meses de gobierno, que no ha arreglado ninguna situación de los ecuatorianos, más bien lo ha empeorado. Entonces, frente a esta situación, es que el 20 y el 21 de noviembre nos estamos convocando para una movilización nacional. El gobierno puede decir que no va a tener ningún efecto, pero como digo, la gente está esperando a que se genere un proceso de manifestación y esto va a seguir. No va a ser el único proceso, van a seguir estos procesos y esto se va a ver también reflejado, porque estamos también en un clima de político electoral, se va a ver reflejado en los votos que va a dar negativo para el presidente de la República en su afán
de candidato y de sus propuestas electorales que se están dando aquí, diciendo que no paguen la deuda al IES, en vez de mejorar esta situación va a empeorarlo. O sea, en vez de poner medidas que mejoren a los ecuatorianos, lo que está haciendo que instituciones como la Seguridad Social, como el Seguro Social, se deterioren y se paupericen más, y con ello también el tema de los jubilados y de los afiliados. Es decir, no hay todo lo que ha propuesto el gobierno, no ha habido una salida para esta crisis, y lo que estamos viviendo los ecuatorianos realmente es terrible, y lo que va a generar es una conflictividad social como la que ya se viene. Edwin, si bien ustedes están convocando para estas jornadas de resistencia y movilización, a la par también el movimiento indígena a través de la CONAIE ha llamado a las movilizaciones, pero ha sido más cauto en anunciar que, por ejemplo, a la convocatoria de ustedes no se uniría. Bueno, cada organización es autónoma. Nosotros siempre hemos dicho que los procesos unitarios no se dan de golpe. Los procesos unitarios tienen que generar, perdón la redundancia, un proceso necesario de reuniones anticipadas para hacer una actividad o una acción. No hemos tenido, desgraciadamente, esta reunión anterior para poder planificar. Yo entiendo que también hay un empuje desde las bases de la CONAIE también para que se proteste. Entonces eso hace que, al igual que nosotros, nuestros compañeros trabajadores reclaman que debemos salir a hacer una acción, y de igual manera ellos también lo están reclamando. Ellos lo harán en su lado, digamos, pero siempre, como en el pasado ha sucedido, va a haber un punto de encuentro que esperamos lo hagamos muy pronto para poder viabilizar una unidad necesaria en estos momentos para poder pelear contra este modelo neoliberal que le está implementando el gobierno de Noboa, y que ha sido un modelo que ha precarizado las condiciones de vida de los ecuatorianos. Edwin, entonces, ¿cuál sería el llamado a los ecuatorianos? A propósito también de lo que está mencionando, de las acciones que ustedes van a desarrollar como centrales sindicales. También vamos a un proceso electoral a la par, también hay deudas del Estado, hay acciones que se están haciendo por la crisis energética. ¿Cuál es el llamado? Bueno, el llamado primero a los ecuatorianos a que nos unamos. Es necesario la unidad, a perder el miedo a protestar. Hay razones para protestar y no tenemos por qué tener miedo de salir a protestar, porque no ha habido ni siquiera el afán del gobierno de llamar a una mesa de diálogo, o una mesa de crisis, o como se llame, la mesa que quieran ponerla, para poder tratar los problemas entre los sectores productivos, no solo entre los empresarios y el gobierno, sino entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno. La única mesa tripartita que tenemos los trabajadores es la mesa del Consejo Nacional de Trabajo, que tampoco ha sido convocada para poder tratar estos temas. Entonces, fíjese, hay espacios donde se puedan dialogar, pero el mismo gobierno, que es el que debería iniciar, dar la primera pauta para poder enfrentar esta crisis, lo que hace es medidas que, en vez sean contrarias a salir de la crisis, sino más bien a empeorar y a enriquecer a los de siempre. Entonces, eso es lo que el pueblo se está dando cuenta. Por eso es que nosotros decimos, la crisis energética con tantos esquemas de corrupción es urgente que se arregle. Urgente. Comprar el tema de los generadores en tierra, que ya lo han dicho nuestros compañeros técnicos de las empresas eléctricas, que sean del Estado, para no permitir que la privatización se aproveche, digamos, de estos grupos económicos, se aprovechen de esta crisis y se quiera privatizar las áreas estratégicas, con lo que empeoraría más la crisis económica del país, porque unos serían los beneficiados y otros serían los perjudicados. Una elevación de los costos de la energía que pondría en peligro, como digo, el ya deteriorado bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, hay los espacios. Si el gobierno quisiera llamarnos a un espacio, nosotros no nos oponemos, tenemos propuestas, lo tienen nuestros compañeros petroleros, nuestros compañeros eléctricos, nuestros compañeros economistas, y nosotros mismos, que ya hemos establecido un plan, una propuesta para poder salir de la crisis. Pero si el gobierno no quiere o escuchar al pueblo ecuatoriano, pero igual, si ni la asamblea se pone a la altura de la crisis que estamos viviendo, entonces prácticamente ninguna de las instituciones que desgraciadamente están atravesadas por la crisis de corrupción y de la crisis
también que está inmersa el tema del narcotráfico, no les interesa, entonces tendrán que ver la respuesta del pueblo ecuatoriano en las calles, que es el único camino que le queda al pueblo ecuatoriano, que es el derecho a la resistencia. Ok, queremos agradecer a Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUD, con quien hemos dialogado sobre las acciones contra las políticas del presidente Daniel Noboa. Señor Bedoya, gracias por haber atendido esta entrevista con los medios comunitarios del país. Muchas gracias, compañeros de Colombia. Y con esto vamos al siguiente corte y al regresar seguimos analizando más temas de actualidad.